Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este especial en News Unicervantes, el noticiero de la institución de Unicervantes. Tenemos hoy al rector de nuestra institución, el padre Nelson Gallego, quien nos hablará un poco de todo lo que tiene que ver con el Papa León XIV. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Dana. Bien, muchas gracias. Aquí desde Mocoa, trabajando y pues con mucha expectativa por la misión del nuevo pontífice del Papa León XIV. Claro que sí, padre. Bueno, para comenzar, cuénteme un poco qué representa para usted que un ex prior general de la Orden de San Agustín haya sido elegido papa. No, pues es realmente una noticia pues demasiado halagadora, porque eso quiere decir que la orden tiene que seguir desempeñando ese papel protagónico en el mundo entero, seguir extendiéndose, llegando a esos lugares donde la iglesia necesita llegar, esa iglesia misionera, esa iglesia cercana, entregada a la gente necesitada. Y creo que esa va a ser realmente uno de los retos de la orden ahora próximamente, que se va a celebrar el capítulo general. Pues se va a tener muy en cuenta lo que significa el Papa León XIV como cabeza de la Iglesia Católica. Bueno, continuando con este especial en el noticiero News Unicervantes, tenemos al padre Elevi. Él es nuestro vicerrector administrativo y financiero. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, Dana. Estamos muy bien. Después de celebrar la Eucaristía como de costumbre en Unicervantes los martes y los viernes. Muy bien. Claro que sí, padre. Bueno, padre, para empezar esto, ¿qué significado tiene para usted que el Papa León XIV, Agustino además, haya sido elegido líder de la Iglesia en este momento? El significado para mí se puede enfocar en términos teológicos, sería como los signos de los tiempos, pero hablando en universidad sería como buenas noticias. Es una buena noticia de recibir al Papa León XIV en estos tiempos. Entonces, para mí el significado es más de una buena noticia como evangelio, que significa buena noticia. Continuando con este especial de News Unicervantes, el noticiero de la institución, estamos con el padre Mauricio. Él es el decano de la Facultad de Sagrada Teología de Unicervantes y en este momento es el prior provincial electo. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues llenos de alegría por esta noticia de tener un Papa Agustino, un Papa que tiene la fuerza del pensamiento de esta casa de estudios al frente de la Iglesia Católica. Claro que sí, padre. Bueno, me gustaría empezar preguntándole qué aspectos del pensamiento agustino cree que el Papa León XIV puede aportar a la luz de los desafíos actuales en el mundo. Sí, pues es interesante que justamente el lema episcopal que él tiene es: en Él somos uno. Cuando se habla en Él es en Dios somos uno. El tema de la unidad creo que es un valor agustiniano muy grande, necesario para la Iglesia, porque los medios de comunicación pues hablaban de divisiones entre los señores cardenales, etc. Y más allá de todo tipo de visiones de conspiración, es verdad que la Iglesia necesita unidad. Y una persona que tiene ese valor tan alto de la unidad en su teología, en su formación, en su pensamiento, en su talante, creo que le va a aportar mucho a la Iglesia. Ahora, esa unidad, Agustín de Hipona, San Agustín, la coloca en el vértice de estar anclada con la realidad, tanto de la verdad como de la caridad. Es decir, la unidad se da buscando la verdad, no inventándonos la verdad o renunciando a la verdad, por ejemplo, a las verdades de la fe, renunciar al evangelio por contentar grupos o lobbies o ideologías. No, la unidad se logra buscando la verdad, pero a su vez esa unidad se da en la caridad,
es decir, en un diálogo fecundo, receptivo, amable, atento, incluso con las personas que piensan distinto de nosotros, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces yo creo que eso fue lo que vieron los señores cardenales de una persona como nuestro querido padre Robert Prevost, hoy Papa León. Una persona que busca la unidad en la caridad, que busca la unidad en la verdad. Veremos ese talante siempre, un hombre moderado, posado, como lo vieron en el balcón, que parece más bien tímido, con un rostro y una sonrisa afable, un hombre atento, inteligentísimo y con una doctrina muy sólida, una formación teológica muy sólida. Usted tuvo contacto directo con Robert Prevost en su visita a Colombia en 2009. ¿Cómo recuerda ese momento? Y mucho antes, en 1995, yo lo recibí en Convento Santo Tomás de Villanueva, que está allá junto al Liceo Cervantes El Retiro, en una reunión de la OALA, de la Organización de Agustinos para América Latina, donde venían pues a abordar todos esos temas de preocupación de la misión de la orden en este continente. Y lo recuerdo como una persona pues muy sencilla, austera, pobre, humilde y una persona entregada al servicio de los más necesitados, sobre todo de todas estas personas que esperan una palabra de aliento, que esperan ese mensaje del Evangelio, ese mensaje que los plenifica y que calma esa hambre y esa sed para siempre. Y allí lo vi yo, y realmente, como le digo, que se reunieron todos los religiosos de América Latina. Después, en el 2005, como prior general en Roma, en un congreso de educación, hacia el mes de julio-agosto. Luego un capítulo provincial en Bogotá en ese mismo año. Luego ya en otro capítulo provincial en el 2009 y un congreso de educación internacional también en Lima, en el Perú, en el año 2012. Entonces, de una cercanía total, una afabilidad, cercano a todos, muy fraterno, como es el carisma de los hermanos de la Orden de San Agustín, de todos los religiosos. Bueno, ¿cómo podría inspirar su visión pastoral y administrativa la gestión de los recursos en instituciones católicas como nuestra institución? Muy bien. Conozco al padre Robert Prevost, Papa León XIV, cuando llegó a Perú y sobre todo pues por los lugares donde vivo. Él por Piura, entonces Piura, Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, por esos lugares nos enseñó, por ejemplo, el tema de la misión y cómo ser de pronto con muchas iniciativas, muchos proyectos en la parte de lo que, si dices, recursos administrativos. Entonces nos enseñó bastante a organizar proyectos y siempre a no quedarse quietos, sino a trabajar por el Evangelio, a veces con la ayuda de las personas, porque a veces nos acostumbramos solamente a recibir y a recibir. Justo él nos decía eso, recibir y recibir, y él nos enseñaba, como nos decía el Evangelio, más alegría en dar, es decir, una economía también que se geste del mismo trabajo pastoral. Entonces, pues, eso es lo que yo de pronto rescato en él, y que inspiró tanto en las parroquias, en las instituciones católicas, como son los colegios y también las universidades. ¿Cómo inspiran los valores agustinos al Papa León XIV en la misión educativa de nuestra universidad? Bueno, mira, nuestro Papa se ha formado muy bien.
Él estudió en otra universidad agustina que hace parte de la red de universidades del mundo, de universidades agustinas del mundo, la Universidad de Villanova en los Estados Unidos, una universidad de la orden en el estado de Pensilvania. Él llegó allí a estudiar matemática pura, o sea que tiene la cabeza bien ordenada. Después de allí estudió filosofía en la misma universidad y así sintió su llamado al sacerdocio y a la vida agustiniana. Así fue como entró en la orden de San Agustín, después se formó, se ordenó sacerdote, en Roma estudió, después de la teología, el derecho canónico, la ley de la iglesia, alcanzando el grado más alto académico que es el doctorado. Entonces es una persona bien formada, con un pensamiento lógico, profundo y con un corazón de pastor. Todos ustedes conocen que fue misionero por 12 años en el Perú y también un hombre que conoce el mundo entero como pastor, porque fue padre general de la orden durante 12 años, visitando el mundo entero, no como turista, sino como pastor, los 5 continentes, también Colombia. Entonces, creo que tiene una formación muy sólida, muy amplia, muy multicultural, polifacética, aguda, una formación teológica sólida. Eso es un reflejo de lo que genera este tipo de academia que hemos querido hacer siempre en Unicervantes. ¿Cómo inspiran los valores agustinos al Papa León XIV en la misión educativa de nuestra institución? Pues imagínense, el Papa, lo que lo identifica, lo que lo caracteriza a él, son esos valores agustinianos. Y lo que nosotros promovemos, lo que nosotros estamos llamados a cultivar, a fomentar en nuestra institución, pues son esos valores agustinianos, que no son otros sino los valores del Evangelio a la manera de San Agustín. Y, o sea, ese amor el que nos invita a Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado, o hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Se van a vivir desde esa perspectiva agustiniana, donde se vive con mayor intensidad, porque el amor que nuestro Padre San Agustín nos transmite y nos invita a vivir es un amor ardiente, es un amor de un corazón traspasado por ese dardo de ese fuego del amor, y es un amor sin medida. La medida del amor es el amor sin medida, y es lo que lo lleva a él a llevar a cabo esa misión con toda esa entrega y con todo ese compromiso. Mi amor es mi peso y por eso soy llevado a donde quiera que voy. Dicen que antes de que Newton descubriera la ley de la gravedad, ya lo había puesto en práctica en el plano del amor. Ese amor que es el centro de todo, el amor que nos mueve a realizar con mucho empeño, con mucha entrega, con mucho compromiso ese servicio a la comunidad, ese servicio a la iglesia. Entonces, yo creo que es una comunidad muy viva. Eso tiene que ser nuestra universidad, y también todos los que estamos prestos para llevar a cabo esa misión, los administrativos, los profesores, para servir de la mejor manera a nuestros estudiantes y formarlos con ese perfil agustiniano. Yo soy un convencido del perfil agustiniano. Los estudiantes van interiorizando esos valores, y esos valores los van haciendo de ellos como esas personas que viven con ese sentido de pertenencia, con esa identidad, y esa identidad la llevarán por donde vayan. Hace poco escuchaba yo a un estudiante que, hablando precisamente de esas características del estudiante agustiniano, y decía ese estudiante: pues todo eso que ha dicho el padre, eso soy yo, todo eso soy yo. Entonces, qué bueno que nuestros estudiantes vivan esos valores y que los pongan en práctica también ya
como egresados en su vida profesional. Y ese es el sueño, esa es la ilusión por la que nosotros vivimos para poder construir una sociedad nueva, una comunidad nueva, familia nueva, universidad nueva, iglesia nueva, un país nuevo, un mundo nuevo. Y de verdad que eso nos entusiasma y cada día nos lleva a vivir con nuevos ánimos, con nuevas ilusiones toda esta tarea educativa. ¿Qué enseñanzas al estilo de liderazgo entonces nos da el prior general Robert Prevost podrían aplicarse en la administración de la institución? Como él es un agustino, sus enseñanzas siempre se inspiran en los valores agustinianos. Es decir, por ejemplo, la escucha, es también la interioridad, esos valores que de pronto se convierten en enseñanzas. Y qué bonito pues que sea agustino, que no solamente pues como papa ya es un representante para la Iglesia universal, y que le dé como ese toque de pronto con el carisma agustiniano para la Iglesia. Como decía al principio, es novedoso, es una noticia novedosa, porque después de pasar de un papa jesuita, Francisco, el Papa Francisco, ahora un papa agustiniano, eso es un regalo, es un don, que no solamente sus enseñanzas pueden quedar solamente para la Orden de San Agustín, sino como una propuesta para el mundo. Por último, ¿qué beneficios trae para la Orden y los estudiantes de teología de Unicervantes? Bueno, pues yo creo que muchos en muchos sentidos. El Papa, sea quien sea, es el supremo maestro de la Iglesia, ¿no? Tiene lo que se llama el munus docendi, el oficio de enseñar en la Iglesia. Aparte del oficio de regir, el munus regendi, o el oficio de santificar, el munus santificandi de los sacramentos, tiene el supremo munus docendi, es el gran maestro de la Iglesia. Por eso cuando el Papa habla, tiene un magisterio, el magisterio pontificio, que se da a través de las encíclicas, sobre todo, que son los grandes escritos de los papas. El Papa Francisco nos dejó 3 encíclicas, igual el Papa Benedicto. Después se expresan y enseñan de otras maneras, con exhortaciones apostólicas, discursos, etc. Sobre todo su propio testimonio, como lo hizo también el Papa Francisco. Entonces, en ese sentido, este Papa, para nosotros, como Unicervantes, como institución agustiniana, pues se nos convierte en el primero de todos los maestros que podamos tener. Habrá que ponerle mucho cuidado, seguir sus homilías, seguir su enseñanza, seguir su testimonio para aprender a buscar la verdad en la unidad y en la caridad. Bueno, finalmente, cuénteme qué palabras le diría al Santo Padre si pudiera hablarle hoy directamente. No, pues primero que todo felicitarlo y segundo pues decirle que siga con ese espíritu misionero, ese espíritu que siempre lo caracterizó a él, que lo movió a servir, a venir aquí a Latinoamérica, a hacerse ciudadano peruano. O sea, es un papa latinoamericano, un papa que conoce muy bien nuestra realidad, que vivió en Colombia, y por tanto decirle que siga con esa actividad misionera, que siga llevando la Iglesia a esos lugares más alejados donde tanto lo necesita, pero que siga también sensibilizando con ese mensaje del Evangelio nuestros corazones, para que nuestros corazones sean más dispuestos, sean más sensibles y estén con esa apertura al otro para salir al paso a la necesidad del otro, para vivir esa solidaridad, para vivir esa caridad, para poner en práctica la justicia, para lograr esos frutos de la justicia, poder vivir en paz, esa paz con nosotros mismos, esa paz con Dios y esa paz con nuestros hermanos, que tenemos que hacer posible en la interacción de la vida diaria. Gracias por acompañarnos en este especial del Papa en el noticiero Al Día en la U News Unicervantes. Hasta la próxima.